Mi tío me humilló públicamente llamándome inútil, ahora me demanda por incluirlo en mi libro donde revelé su doble vida. Las heridas que se hacen en familia no sanan con disculpas, se camuflan en silencios, se justifican con frases huecas y a veces, se transforman en capítulos. Mi tío era de esos hombres que se creen dueños del apellido. Siempre caminaba como si el mundo le debiera algo. Empresario, figura pública en nuestra ciudad, rostro sonriente en revistas locales que celebraban su liderazgo en valores familiares. En privado, su liderazgo era otra cosa. Frases cortantes. Humillaciones disfrazadas de consejos. Castigos emocionales por no ser suficientemente útil. Mi primer recuerdo real con él no fue una fiesta, ni un abrazo. Fue una cena en casa, donde frente a toda la familia dijo: ¿Y tú? Tú no sirves para nada. Te pasas escribiendo esas tonterías como si eso pagara cuentas. Los hombres verdaderos hacen negocios, no novelas. La mesa se quedó en silencio. Mi madre bajó la mirada. Yo lo único que hice fue sonreír. Porque había aprendido que responder solo traía más fuego. Pero el fuego lo guardé. Por años. Mi forma de sobrevivir fue escribir. Historias cortas. Relatos incómodos. Narrativas que nadie leía. Hasta que conocí a Valeria, una editora de contenido digital que me animó a publicar algo más grande. Me dijo: tienes algo que quema. Escríbelo. Aunque sea solo para ti. Así nació El legado que no quiero. Un libro narrado en primera persona, ficcional, pero inspirado en mi vida. Un protagonista humillado por un familiar poderoso, que descubre que detrás del empresario ejemplar hay una red de manipulación, empresas fantasma, herencias desviadas y dobles vidas. Lo publiqué en silencio. Pensé que sería una novela más. Pero pasó algo que ni yo esperaba. Se volvió viral. La gente compartía frases, comentaba sobre lo real que se sentía. Algunos preguntaban si era autobiográfico. Otros afirmaban que conocían a alguien igual al antagonista. Y entonces, él lo leyó. No porque se lo dijera a alguien, sino porque se reconoció. No por el nombre. Por sus palabras. Por sus gestos. Por sus propias humillaciones que yo transcribí casi intactas. Recibí una llamada. No de él. De su abogado. Me decía que se estaba preparando una demanda por difamación y apropiación de imagen. Yo me reí. Le respondí: es una novela. No aparece su nombre. No aparece su empresa. No aparece su rostro. Me dijo: pero aparece su esencia. Y eso, en la era digital, es suficiente para tumbar un imperio. Intentaron frenar la distribución. Mandaron cartas a la editorial. Publicaron comunicados negando cualquier relación con la historia. Pero eso solo aumentó el interés. Medios empezaron a investigar. Y ahí fue cuando el verdadero primer giro ocurrió. Una periodista me contactó. Me dijo: tu tío aparece como socio registrado en una empresa bajo otro nombre. Una empresa que, curiosamente, tiene como dirección una propiedad de tu abuelo que se supone fue heredada por todos ustedes. No entendí. ¿Una empresa con bienes familiares que nadie conocía? Le pedí detalles. Me mandó documentos. Registros oficiales. Mi tío había usado el nombre de su esposa para registrar una firma inmobiliaria. Pero los bienes incluidos eran terrenos, casas y propiedades heredadas por mi abuelo antes de morir. Bienes que debían estar bajo tutela compartida. Bienes que, según él, no existían. Siempre decía que el abuelo murió con deudas. Pero aquí estaban los papeles. Firmas. Fechas. Transacciones. Ocultó bienes. Los movió a través de testaferros. Y construyó su imperio personal sobre el patrimonio que debía compartir con sus hermanos, incluidos mis padres. Decidí investigar más. Consulté con un amigo abogado. Me dijo que si podía probar que los bienes pertenecían al núcleo familiar, podría iniciar una revisión de sucesión.
Y entonces encontré lo que desató todo. Una grabación. Un audio antiguo. Mi abuelo, antes de morir, hablaba con mi madre. Decía: no confíen en Andrés. Él sabe cómo torcer las cosas. El terreno de Cuesta Blanca es para todos ustedes, no de él. Si alguna vez lo registra, peleen. Cuesta Blanca era uno de los terrenos más valiosos. Y justamente, el que figuraba en la empresa fantasma. La periodista lo confirmó. Mi tío lo había registrado a nombre de su esposa 3 meses después de que mi abuelo muriera. Y luego lo vendió. Ganancias multimillonarias. Que nunca fueron repartidas. Decidí incluir todo eso en una segunda edición del libro. Ahora con contexto legal, con documentos reales adjuntos, con una sección que explicaba cómo la ficción reveló la corrupción familiar. Mi tío explotó. Volvió a demandar. Esta vez no por difamación. Por violación patrimonial. Decía que yo estaba usando datos familiares sin consentimiento para lucrar. Pero la prensa lo desenmascaró. Y ahí llegó el momento más irónico. El empresario ejemplar fue citado por evasión fiscal, por fraude hereditario y por manipulación notarial. Mi libro se convirtió en prueba. Yo, en testigo. La familia se quebró. Mi madre me dijo: tal vez escribiste para sanar. Pero sanaste a todos, aunque duela. El juicio comenzó. Y mientras tanto, yo trabajaba en la tercera edición. Porque el capítulo más importante aún no se había escrito. La caída del héroe. El juicio comenzó en una sala sobria, sin cámaras, pero con suficientes rostros tensos para que el aire pesara como declaración. Mi tío entró con su abogado y una expresión de indignación escénica. Han convertido una novela en un arma, dijo ante el juez. Yo, en cambio, entré con copias del manuscrito original, las grabaciones de mi abuelo, las actas de propiedad fantasma, y algo más. Durante los días previos al juicio, la periodista que investigaba el caso me contactó con una revelación que parecía sacada de otro capítulo de la novela. Mientras revisaba documentos antiguos, descubrió que mi abuelo había dejado instrucciones expresas en una carta privada al notario familiar, una cláusula adicional que solo podía activarse si alguno de sus herederos intentaba ocultar bienes con fines lucrativos. Esa cláusula convertía cualquier transferencia sin consenso familiar en acto fraudulento y anulaba automáticamente la legitimidad de las acciones legales emprendidas por el infractor. El juez la aceptó. Y ahí empezó el colapso. Se citó a los hermanos de mi tío, tíos, tías, incluso mi madre. Algunos no sabían nada. Otros guardaban silencio por temor o conveniencia. Mi madre temblaba. Yo la conocía lo suficiente para saber que ese silencio no era ignorancia, era complicidad protegida por afecto. Me acerqué a ella fuera de la sala. Le pregunté directamente: ¿tú sabías lo del terreno? ¿Sabías que él desvió la herencia? No respondió. Solo dijo: no podía enfrentar otra guerra familiar. Y en ese instante, entendí que el silencio de mi madre también era parte del sistema. No como arquitecta, sino como cómplice pasiva. La novela no era ficción. Era diagnóstico. El abogado de mi tío atacó con todo: acusaciones de intención maliciosa, explotación narrativa, daño reputacional. Intentó usar fragmentos de mi libro como pruebas de difamación. Pero el juez interrumpió. La libertad literaria no es delito. Pero convertir testamentos en estrategias empresariales sí lo es. Entonces presenté otra prueba. Una grabación. Una cena familiar de años atrás. Mi tío, en tono festivo, decía: a veces hay que mover piezas sin avisar. La sangre entiende después, cuando ve los beneficios. Era breve, pero contundente. Y luego vino lo inesperado. Una voz anónima se presentó como testigo. Era un antiguo empleado de la empresa de fachada. Solicitó declarar bajo protección. El juez aceptó. Su testimonio lo sacudió todo.
Contó cómo mi tío usaba contratos falsos para registrar propiedades, cómo modificaba actas con firmas digitalizadas, cómo creó un sistema de legado empresarial que en realidad era una estafa legal para desviar patrimonio familiar sin levantar sospechas. Pero lo más fuerte fue esto. Yo era encargado de las actas. Y vi algo que nunca dije. Una transferencia de bienes, donde la firma del abuelo fue clonada digitalmente. Él ya había muerto. Clonación de identidad post-mortem. Delito grave. El juez ordenó peritaje. Y sí, la firma del abuelo en el documento de registro del terreno más valioso fue falsificada. Mi tío enmudeció. Por primera vez, el hombre que me llamó inútil no tuvo palabras. La familia se fragmentó. Tíos que lo defendían empezaron a deslindarse. El abogado que lo representaba pidió retirarse del caso. Y entonces, se dictó sentencia parcial. Se anuló la transferencia del terreno principal. Se congelaron los activos de la empresa fantasma. Se inició investigación penal por suplantación y fraude sucesorio. Pero el momento más devastador fue cuando se leyó la carta original del abuelo, rescatada por la periodista. El apellido puede ser compartido. Pero el legado, solo pertenece a quienes no lo usan para convertirse en verdugos. Silencio absoluto. Mi madre lloró. Mi tío se retiró del estrado. Y yo. Volví a casa con un ejemplar de mi novela en la mano. Porque entendí que escribir no era solo terapia. Era justicia. Hecha capítulo por capítulo. Cuando todo parecía haber alcanzado su clímax, llegó un sobre desde Argentina. Sellado con la firma de la hermana menor de mi abuelo, una mujer que había desaparecido del mapa familiar hacía más de 30 años, considerada excéntrica, irrelevante y para algunos, incluso muerta. Dentro, una carta manuscrita, un testamento legalizado en Buenos Aires, y la bomba. Mi abuelo había compartido parte de sus bienes con ella en secreto, temiendo que el linaje directo terminara usándolos para alimentar ambiciones vacías. Este legado estaba destinado a activarse solo si el resto de la familia fracasaba moralmente en proteger el original. Y había fracasado. Ella había estado esperando el momento de entregarlo. Pero no a mi madre, ni a mis tíos. A mí. Tu novela es la prueba. No te alejaste del nombre por odio, lo reformaste por dignidad. No corregiste la historia, la enfrentaste. Era una finca. Una editorial independiente. Y derecho sobre una colección inédita de cartas de mi abuelo, muchas de ellas reflexiones sobre traición familiar, economía emocional y legado moral. La periodista que destapó todo publicó un artículo titulado El nieto que escribió justicia. La historia se viralizó. Pero lo más intenso fue lo que siguió. Mi tío intentó apelar. Quiso invalidar el testamento internacional. Contrató a un abogado especialista en herencias multinacionales. Falló. El documento había sido revisado y ratificado por ambas embajadas. Su autenticidad era incuestionable. Él lo supo. Y en una última maniobra desesperada, publicó una revisión pública de los hechos, acusando al resto de la familia de dejarse manipular por la ficción emocional de un escritor sin escrúpulos. Pero nadie lo escuchó. Porque la verdad ya se había transformado en algo más fuerte que las voces, se volvió estructura. Narrativa. Archivo. Mi madre decidió marcharse del país. No por castigo, sino por redención. Me dejó una nota donde decía: algún día querré explicarte. Por ahora, te pido que cuides lo que heredaste. No solo el bien, también la memoria. Yo abrí la editorial semanas después. La llamé Sangre Lenta. El primer libro publicado fue el mío. Pero el segundo fue la colección inédita del abuelo. En ella, una frase me sigue persiguiendo como un legado genético. La familia no se elige, pero el linaje moral sí. Y a veces, está fuera del apellido.